Hola a todos, acá nuevamente para describir el tercer y último video de esta clase anual de producción bovina de carne. En este caso nos vamos a concentrar en la cría bovina, que es lo que más nos interesa a nosotros en la provincia de Mendoza. Repasemos rápidamente lo que vimos en el video anterior. Fue cómo se estructuraba la ganadería argentina, que se dividía fundamentalmente en tres etapas: cría, recría e invernada. La ganadería de recría, su objetivo era producción de terneros. La ganadería de recría es llevar los novillitos, novillos y vaquillonas a un sistema de mayor productividad, que es el que se denomina invernada, un sistema pastoril de mayor efectividad, de mayor productividad. Recuerden que actualmente este sistema invernada prácticamente se ha caído y está siendo reemplazado por el engorde a corral. Esto también ya lo vimos. La cría vende terneros y vacas de descarte que van directamente al frigorífico, y los terneros pueden ir directamente al corral o a la invernada o ser previamente recriados. ¿Qué vende la ganadería de cría? Esto sí ya es un tema específico de lo que vamos a ver. Dijimos que la ganadería produce, digamos, en una cría, estos vientres que tenemos en la ganadería, en el rodeo, su objetivo es producir ternero, y que tenemos que tratar de lograr un ternero por vaca por año, lo cual es una utopía, digamos, o sea, no se consigue y siempre uno obtiene en general menos y mucho menos. Recuerden que el promedio para la Argentina está en el orden del 60%. O sea, cada 100 vacas vamos a obtener 60 terneros al año destetados, vendidos del campo. No vendidos, perdón, producidos en el campo. Esos terneros que se producen en el campo, vamos a volver otra vez al puntero láser. Estos terneros que se producen en el campo, las terneras, las hembras, son utilizadas como reposición. Por lo tanto, si yo tengo un porcentaje de destete bajo, por ejemplo 50, quiere decir que cada 100 vacas voy a obtener 25 terneras y 25 terneros. Las 25 terneras van a tener que ser usadas para reposición de las vacas que salen del sistema, y por lo tanto no voy a vender ninguna ternera. Sí voy a vender prácticamente todos los terneros, por eso figura acá 23 terneros, y se va a vender kilogramos, digamos, como porcentaje. Esto está expresado como porcentaje, como vacas, o sea, como vaca de refugio. O sea, recuerden que las vacas que son viejas, normalmente yo tengo una reposición de un 20%, quiere decir que de cada 100 vacas, 20 van a salir del sistema, porque su duración en el campo es de 5, a lo sumo de 5 años para nuestra zona árida. Esa reposición, ya sea de vaca vacía o de vaca vieja que sale del sistema, implica que si la productividad es baja, prácticamente lo que yo estoy vendiendo es más vaca que ternero. A medida que aumenta la productividad, va mejorando la producción por terneros y por las terneras que puedo vender, y obviamente baja la proporción de vaca del sistema, y por lo tanto acá ya el sistema vende más kilos de animales como ternero que kilos como animales como vaca. Pero ven que uno está enfocado muchas veces en el valor del ternero, y acá lo que está impactando más en el sistema es el valor de la vaca. Por ejemplo, estos últimos años, donde se vendió la vaca cara porque se la llevaban los chinos, se exportaba, mejoró muchísimo la rentabilidad de los sistemas de cría. ¿Cuánto de la ganadería argentina es cría? Miren, 70%. Esto ya un poquito lo vimos, ¿sí? Del stock total de animales, entre lo que responden a vacas y terneros y otros que están en lo verde acá, que significa otros, representan el 70% de los animales. O sea que cuando yo estudio ganadería, en realidad, si quiero saber qué es lo que es la ganadería argentina, es 70% producción producción de terneros y venta de ternero y vaca vieja.
¿Dónde se hace cría bovina? Ya también lo vimos, pero repasémoslo. Acá tienen los puntos donde se hacen de los establecimientos ganaderos que hacen cría, y como verán, aparecen mucho más, digamos, mayor cantidad en la zona árida, pero evidentemente la ganadería de cría se sigue realizando en la zona de mayor productividad. Obviamente, si el 70% de las cabezas corresponde a ganadería de cría y todas las cabezas, la mayoría parte de las cabezas están en la pampa húmeda, ahí también está la ganadería de cría. Esto es distribuido por establecimiento y esto es distribuido acorde a los departamentos del país. Los llené de números, no tiene sentido que se pongan a mirarlos, pero se los dejo como curiosidad. Lo que quiero que tengan claro es que de las existencias bovinas, 22 millones son vacas, 7 millones de vaquillonas, y cuando miran esta distribución de vacas, vaquillonas, más terneros, terneras y toros, que constituyen el 70% del stock del país, 35% lo tiene Buenos Aires, prácticamente 8% Córdoba, 10% Corrientes, 8% Entre Ríos y 11% Santa Fe. O sea, estas provincias involucran el 50 al 60% de la ganadería total argentina. ¿Qué hacemos en Mendoza? En Mendoza hacemos ganadería de cría, obviamente. ¿Y qué receptividad tienen los distintos departamentos de Mendoza? Reales. Esto es el cálculo de los animales dividido las hectáreas, y las hectáreas dividido los animales me da el cálculo real de receptividad. Por ejemplo, se tiene que en La Paz hay 22 hectáreas por equivalente vaca. Santa Rosa nos da 51 hectáreas por equivalente vaca, y así sucesivamente. El que mejor productividad tenía en ese momento, esto es viejo, hoy es menor, los números son mayores, digamos, o sea, la receptividad es menor, 18 hectáreas por equivalente vaca, y nos encontramos con departamentos del norte como Las Heras con 100 hectáreas por equivalente vaca, obviamente porque en la zona cordillerana prácticamente no hay animales, ¿sí? Más al norte nos vamos de la provincia, menor receptividad tenemos. Y fíjense lo que significa las producciones de carne por hectárea en los sistemas de cría. Son valores tan bajos como 4 kilos por hectárea, 3 kilos por hectárea, 1 kilo por hectárea. Acá tienen la composición del rodeo de Mendoza. Ven que el 53% son vacas, el resto vaquillonas, ternera, ternero, muy pocos novillos que están en algunos sistemas de engorde que son muy, muy limitados. Sin embargo, esta stock de novillos y novillitos, bueno, acá no se ve reflejado. Ha ido aumentando en los últimos años, ya estamos, esto está del 2014, pero actualmente ya estamos en 20.000 novillos encerrados en engordes a corral. 93% de la ganadería de Mendoza es ganadería de cría. Muy poco de engorde, tanto sistemas pastoriles como de corral. Este es un trabajo que se hizo en el Diadiza, lo hizo el ingeniero Guevara, y es interesante para ver, digamos, cómo correlaciona la receptividad con la precipitación. Acá tenemos la zona más seca del país, norte Mendoza, San Juan, 100 milímetros de precipitación por año, y va subiendo. Acá tenemos las isolletas, 200, 300 milímetros, 400 milímetros. Tenemos una zona con 500 milímetros en el este de General Bear. Si yo eso lo correlaciono con la productividad, se estima aproximadamente medio kilo de productividad por hectárea de materia seca producida, útil disponible para la vaca por hectárea por cada milímetro de lluvia caído. Por lo tanto, si yo tengo una zona de 300 milímetros, tengo una productividad por hectárea de las pasturas del orden de los 150 kilos de materia seca. Un equivalente vaca, tengan en cuenta esto, equivale aproximadamente a 10 kilos de materia seca por día. Si yo estoy violando el concepto de equivalente vaca si hablo de productividad y necesidad por día. Pero haciendo números gruesos, un equivalente vaca necesita unos 3.500 kilos de materia seca por año.
Por lo tanto, si yo tengo 300 milímetros de lluvia y estimo que voy a tener 150 kilos de materia seca, quiere decir que necesito 20 hectáreas para sostener un equivalente vaca, y de ahí salen estas receptividades que están marcadas en rojo, que van desde 45 hectáreas por equivalente vaca y que van bajando hasta 16 hectáreas por equivalente vaca. Cuidado, porque esto es una generalización y dependerá muchísimo del campo o de la región. Por ejemplo, el sur de Alvear es una zona de 500 milímetros y sin embargo su receptividad es mucho peor que el norte de Alvear o que el este de San Rafael, debido a que esta zona hay un sistema ecológico de baja productividad porque está dominado por paja brava y olivillo. Es lo que se llama travesía. Sé que voy rápido, muchachos, pero tengan en cuenta que esto es un video que ustedes pueden repetir, así que vuelvan atrás si se van quedando. Bien, ¿qué categorías de animales encontramos en un rodeo de cría? Y tenemos como vientres, recuerden que esto es lo que yo quiero tener en un campo, vientres, es un animal con capacidad de generar un ternero. Los vientres de un campo, de un rodeo de cría, van a ser las vacas adultas, son todos los animales de 2 años o más con capacidad para tener ternero. La vaca de primer cría, que la considero como una categoría aparte porque es una vaquillona en realidad, que está pariendo y que todavía tiene, no solo es pequeña para producir leche, para la producción de leche que le va a demandar el ternero, sino que además tiene que seguir creciendo, por lo tanto es la categoría de mayor requerimiento. Y puedo tener lo que yo denomino vaca, o lo que se denominan vacas cut. Esto es cría el último ternero, no es del inglés cat, esto es cut, cría el último ternero, que son vacas que yo puedo decidir que ya por sus características tienen que salir del sistema. Estas vacas, digamos, está muy en discusión, porque uno debería, en realidad otros conceptos dice que uno debería sacar la vaca solamente en el caso de que el animal no haya tenido un ternero. O sea, llegado el momento del destete, la vaca vacía se va. Y no estoy decidiendo porque una vaca es vieja, la tengo que sacar del sistema. Pero bueno, estas son cosas que discutiremos más adelante, sobre todo con la gente del grupo de bovino. Entonces, estas son las categorías de vacas que voy a tener. Estas son las vaquillonas, que todavía no son vientres, porque como las preño los 27 meses, van a estar 1 año en el campo sin producir, la considero entonces no vientre, sino vaquillona. Los toros, normalmente la reproducción en los campos de cría todavía se hace por monta natural, utilizando toros. Hoy se está reemplazando poco a poco por la inseminación artificial. Y obviamente los terneros, que van a acompañar estos vientres durante 6 meses en el año. Este ciclo ya lo estuvimos viendo, pero esto es clave que lo tengan bien dominado. Partamos de una temporada de servicio, que en general se va a limitar a 3 meses, 9 meses son de preñez, 3 meses de temporada de servicio, y se selecciona un periodo del año para que mi época de parición, debería ser así por lo menos, esté en lo que se llama, digamos, con buena productividad de forraje en el campo, para que las vacas puedan producir buena leche. Si este sistema está bien manejado, las vacas están en buen estado corporal, deberían quedar preñadas en el principio de la temporada de servicio. ¿Por qué? Porque ya llegaron con buen estado corporal a la época de servicio. Por lo tanto, si quedan preñadas, se espera que el 70% de los animales queden preñados en estos primeros 40 días, van a parir 70% de los animales en los primeros 40 días del periodo de parición. Y si yo hago una frecuencia de partos, vería lo que se produce lo que se llama cabeza y cola de parición, o sea, una curva de gran cantidad de partos para que después va a ir disminuyendo a medida que llego a la parte final de la temporada de partos. Un buen campo de cría tiene que tener concentrados los terneros al principio de la aparición. Recuerdan que yo les mostré un gráfico circular, un gráfico de anillo, que dije que después lo íbamos a completar. Este gráfico de anillo tiene el anillo más externo, los meses del año,
A continuación, un anillo donde muestra el pasto verde en la época estival y el pasto diferido en la época invernal. 60% del tiempo aproximadamente verde, 40% del tiempo los animales comen pasto diferido. Bien, y acá este punto acá es clave porque estamos viendo la época del año donde deberían producirse las lluvias. Las lluvias en Mendoza en general se producen acá al principio de octubre. ¿Puede obtener alguna lluvia antes? Sí, puede ser. ¿Puede atrasarse más? Sí, puede ser, pero probabilísticamente en esta época del año es cuando empieza la lluvia y por eso ahí nomás, después de una lluvia de 20 milímetros y que han pasado, tenemos más de 20 grados, 20 milímetros, ya han pasado 20 días, en el monte ya vamos a tener todo verde y empieza entonces este periodo de pasto en crecimiento que es ideal para los animales. ¿Qué sucede normalmente? Esto es lo que pasa normalmente en Mendoza, que el entore comienza a realizarse acá, fíjense que acá tengo entore en naranja, empieza a realizarse a mediados de diciembre, eso es lo tradicional. 3 meses estoy entorando para cerrar el ciclo con los 9 meses de preñez. La vaca, que es, digamos, acá está indicado de la siguiente manera, la vaca que fue preñada el último día del periodo de entore, va a tener este periodo de preñez y va a tener acá su parto al 15 de diciembre. La vaca que fue preñada el primer día del entore, o sea que logró ser preñada acá los primeros días de diciembre, va a tener su parto acá en septiembre, a mediados de septiembre. Entonces se genera un periodo de parición que está en rojo acá entre los mediados de septiembre y mediados de diciembre. Como ven, gran parte de la aparición, recuerden que dijimos que la mayor parte de la aparición, si está bien, los animales están en buen estado nutritivo, se produce al principio del periodo de parto. ¿Eso qué implica? Que si tengo el mayor requerimiento, el último mes de gestación y al principio del parto, estoy haciendo coincidir la época de mayor requerimiento de los animales con la peor época del año, porque no solo es pasto diferido, sino que es el final del ciclo diferido, por lo tanto donde menos pasto queda en el campo. Por eso esto nosotros desde la cátedra tratamos de cambiarlo, porque nos parece que es un gran error que cometen los productores, y decimos que hay que pasar a este otro sistema, donde se debe comenzar con el entore hacia mediados, fines de enero, de tal manera de tener una época de partos que vaya desde mediados de octubre hasta mediados de enero y por lo tanto la mayor parte de los partos tenerla en la época que ya las pasturas están en pleno crecimiento. Otra vez acá el ciclo, acá indicado empezando el 1 de enero. El entore se realiza a campo, esto es a corral, esto es una muestra simplemente, pero el entore se realiza, esto en modo de gráfico, se realiza a campo, o sea, los toros y las vacas se juntan en el campo para que se dice que los toros la preñan con la vista, no es que la preñen con la vista, obviamente, sino que tienen que ver las vacas, encontrarlas para poder preñarlas. Por lo tanto, la cantidad de toros, ya lo vamos a ver más adelante, la cantidad de toros que tengo que tener en un campo va a depender de esa capacidad de encontrarse las vacas en el campo. Ese es el concepto que tengo que tener claro. Bueno, después del periodo de entore tengo, obviamente, 283 días después, el periodo de partos y la distribución de nacimientos debería hacer lo que se llama cabeza y cola de parición. Estos terneros son los que se denominan ternero de cabeza, estos terneros son los que se denominan ternero de cola. Lo mismo con fechas, no me voy a detener en ello, pero lo importante es que vean que durante todo el año vamos a tener vaca gestante, vamos a tener presencia de ternero durante aproximadamente 9 meses en el campo, desde el primero que nació hasta el último que nació y hasta el último que se fue destetado en el campo. Va a dar 8 o 9 meses con terneros en el campo. Vamos a tener vacas gestantes durante todo el periodo y vacas en lactancia también prácticamente durante todo el año. Esta es la productividad de las gramíneas.
Como puede ver, las gramíneas disminuyen mucho su capacidad cuando están en diferido, su capacidad nutritiva. O sea, baja muchísimo el contenido proteico cuando entramos en el invierno. Y también el energético, También hemos hecho nosotros determinación de nivel energético, por lo tanto pudimos hacer estas curvas, que es la de aporte que dan los forrajes naturales versus la necesidad de los animales de mantenimiento, de pastoreo y de traslado, de gestación, de gestación en rojo y acá en blanco de lactancia. Como vemos acá se produce un gran desfasaje cuando se ha realizado prácticamente no se produce desfasaje en la lactación cuando se ha producido un entore en una época bastante adecuada. Si además lo corro un mes más, entro prácticamente, se corre esta curva hacia atrás un mes más, prácticamente todo el periodo, inclusive el último de gestación, queda coordinado con el de producción de la pastura con las necesidades de los animales. Por eso establecemos que prácticamente tiene que ser el 30 de enero el momento del parto. El cálculo nos da que hay un déficit y una necesidad. Igual en este caso, en el 1 de enero, va a haber una necesidad de suplementación de los animales para evitar que lleguen en mal estado al parto o a la aparición ya de las pasturas. Es clave en el rodeo de cría tener un buen conocimiento de cómo impacta la nutrición en la fertilidad de los animales. Este gráfico no me voy a detener, es un clásico de la ganadería de cría de Rovira, de un autor uruguayo, que hizo este ensayo de darle preparto, tener un nivel nutritivo alto y posparto altos, y a veces cambia de altos a bajos o de bajos a altos para ver las distintas alternativas. Y demostró que obviamente que esta es la mejor situación, que los niveles altos prepartos van a producir un porcentaje de aparición del celo bueno y que los niveles altos posparto lo que están produciendo es una buena porcentaje de preñez en los animales, una buena fertilidad de esos celos que van apareciendo y que por lo tanto hay que tener la combinación de las dos cosas. Pero si yo tengo mal nivel nutritivo preparto, voy a tener atraso en la aparición de celos, y si yo tengo mal nivel nutritivo después de la aparición de los celos, voy a tener, después del parto, voy a tener mala fertilidad de los celos y por lo tanto se me va a ir atrasando la preñez y la fertilidad total del rodeo. Bien, acá voy a hacer una rápida descripción de las herramientas que necesitamos para el manejo del rodeo de cría. Y las he clasificado en 5. Hay muchas más, obviamente, pero yo estoy poniendo las 5 principales. El manejo de la carga animal, esto se refiere a la cantidad de animales que tengo, o la cantidad de hectáreas por equivalente vaca, o sea, manejar eso de tal manera que los años de baja precipitación y de baja producción de pasto tenga baja carga y los años que tengo mucho pasto y muchas lluvias y mucho pasto, puedo dejar mayor cantidad de carga en el campo. Eso se refiere al manejo de la carga. La decisión principal del campo, la cantidad de animales que voy a tener, la cantidad de hectáreas que voy a tener en nuestro caso por cada animal. El manejo de la condición corporal y del pastoreo y suplementación en función de la condición corporal de los animales para justamente cubrir los problemas, tener cuidado con los problemas de falta de nutrición. La estrategia de destete, el destete tradicional es de los 5 o 6 meses, pero puedo realizar destetes precoces, semiprecoces y precoces acorde al estado nutricional de las vacas. O sea, si hay baja cantidad de pasturas y tengo los animales flacos, puedo tomar la decisión de destetar antes para bajar la carga animal. En definitiva, estoy bajando la carga, bajar la necesidad de los animales y por lo tanto que lleguen los animales más gordos al entore. ¿Cuál es la estrategia de reposición de los animales? ¿Qué vacas se deben ir del campo y qué animales deben entrar y cuándo? Es otra de las
de los factores que tenemos que manejar. Y por último, ¿qué vamos a hacer con respecto al entore? ¿Qué cantidad de toros, qué calidad de toros? Y si vamos a incorporar herramientas como la inseminación artificial en el rodeo. Si yo tengo en cuenta estas 5 herramientas, con todas sus variantes, voy a tener el 90% de las herramientas para manejar, el dominio del 90% de las herramientas para manejar el rodeo de cría. Bien, sigamos hablando ahora un poquito sobre la gordura de los animales que se mide mediante la condición corporal. La condición corporal es una escala visual, esto ya lo vieron ustedes también en Introducción a la Zootecnia. La condición corporal es mirar a un animal y decir a ojo cuál es su grado de gordura. Es lo mismo que si miráramos a una persona y decimos está más o menos gordo. Digamos, no podemos, piensen en personas, no podemos por peso saber si una persona es gorda o flaca si no sabemos cuál es su tamaño. O sea, alguien que es pequeño puede, digamos, con un peso que es y obeso, tendría un peso X con el que estaría muy pasado de gordura. Sin embargo, una persona que es de estructura mucho más grande, más alta, más grande, con el mismo peso puede estar bien o inclusive flaca. Entonces no podemos determinar por peso, por el peso de las vacas, en este caso, cuál es el nivel de gordura del animal, sino que tenemos que hacer una escala visual para determinarlo. Eso es lo que se denomina condición corporal y se demostró que tiene una total correlación con el porcentaje de grasa que tiene un animal. O sea, mientras mayor es la condición corporal, más grasa tiene el animal en el cuerpo. Esto es un nivel de faena, 35-40% de grasa, que se responde a una condición corporal en la escala del 1 al 9, que es la que nosotros utilizamos, 9, o sea, un nivel máximo de condición corporal. Y esto es para demostrar cómo influye sobre la reproducción. Si los animales están en buen estado corporal, el promedio de distancia entre los partos es de 365 días. O sea, logran preñarse y hacer un ciclo en 365 días. Si en cambio los animales están flacos, ese periodo se va alargando. Porque el animal, recuerden que lo que hablamos del celo, se le atrasa la aparición del celo, se le atrasa la fertilidad del celo, termina preñado más tarde. Si termina preñado más tarde, entonces el intervalo entre partos deja de ser de 365 días. Bien, estudios hechos con miles de vacas muestran estas curvas que cuando los estados corporales son muy bajos, los intervalos entre partos son altos, y para lograr el estado corporal de 360 días, o sea, de un año, tengo que alcanzar por lo menos un estado corporal 5 en la escala del 1 al 9. Esta curva me está dando un buen indicador de que por lo menos tengo que tener este estado corporal para que los animales no sufran y logren preñarse como corresponde. Esto ya lo vimos en Introducción a la Zootecnia, lo tienen ustedes en ejercicios varios, que les pido que por favor repasen. Y obviamente van a tener que realizar también para producción animal, que es donde miramos la condición corporal de los animales, y acá tienen la escala que ustedes la pueden ir viendo, ¿correcto? Un animal, esta condición corporal 1 es un animal enfermo, es un animal, digamos, que ya no tiene grasa en el cuerpo, que probablemente va a morir, excepto que haya tenido una gran deficiencia nutritiva, pero que se la reintegre rápidamente. Y así sucesivamente voy viendo las distintas estados corporales. Recuerden que tengan en mente bien lo que es un estado corporal 5, que es un estado corporal adecuado ya para un animal de cría, que es un estado corporal donde las costillas prácticamente no se tienen que ver, tiene que notarse la punta de cadera y la punta de anca, pero tiene que estar redondeadas, y la encoladura tiene que tener cierto nivel de grasa. Tengan en cuenta ese estado corporal, que es el estado corporal límite, que me va a permitir una buena performance en el rodeo de cría. Acá tiene distintos estados corporales, esto prácticamente es muy difícil que lo vean, sin embargo hemos visto campos de cría, inclusive zona árida, con animales en estado corporal 8.
Otro gráfico muy interesante que muestra que acá tenemos los animales vacíos y los animales preñados. Vacío se llama la vaca que no tiene un ternero, al tacto está vacía, y los animales que al tacto está preñado. Las vacas que tienen estado corporal 3, en su totalidad, esto es, digamos, en este rodeo es un rodeo que tiene más o menos 50% de las vacas vacías, 50% de las vacas preñadas. Pero del estado corporal 3 están todas vacías. Del estado corporal 4 tiene la mayor parte vacía y una pequeña porcentaje preñada. Y del estado corporal 5, en cambio, están casi todas preñadas y son pocas las vacías. Un estado corporal 6 implica todas vacas preñadas en el rodeo. Otra curva que va demostrando cómo se va corriendo la preñez del rodeo, si voy manteniendo el estado corporal 4, o sea que un estado que ya va provocando problemas. Esta es la curva de preñez en el rodeo, que va a responder a la curva también de partos, o sea, la mayor cantidad de partos concentrado al principio. Y este es cómo se va desplazando, y esto es cómo se va desplazando la curva año tras año. O sea, cada vez más los terneros terminan siendo de cola de parición, la preñez de cola del periodo de Entore, debido a que los animales flacos van teniendo cada vez distanciamiento no de 365 días entre partos, sino los van teniendo más distanciados. ¿Qué implica pasar de un estado corporal al otro, condición corporal 4, que dijimos que ya provoca problemas, a una condición 5, donde prácticamente no hay problemas? Un punto de la condición corporal son 25 o 28 kilos de peso vivo, van a implicar 21 días de parto a concepción, 21 días menos entre el parto y la concepción, van a implicar un 15% menos en la preñez, van a implicar 24 kilos más de ternero logrado al destete y un 20% menos de kilogramos de terneros destetados por vaca entorada. Estos índices me permiten cuantificar la importancia que tiene ganar estos kilos de acá y esto acá. Yo puedo hacer los números. Si, por ejemplo, tengo que suplementar, si ese suplemento lo que gaste para lograr estos 25 kilos, lo compensan a cambio de índices que voy a tener en el rodeo. Muy interesante estos valores. Otra forma de suplementar los animales es agregando suplementos de autorregulación, en este caso son bloques nutricionales que regulan por dureza. O sea, el animal cuando va a tomar agua al bebedero tiene que comer, no puede comer gran cantidad por la dureza y solo come una porción del bloque. Es una de las formas de suplementar, digamos, para compensar cuando los animales han tenido deficiencia nutritiva. Bien, otra de las herramientas que tenemos es manejar el destete. El destete es sacar el ternero de la madre y cortar, por lo tanto, la lactancia. Un destete tradicional es un destete a 6 meses, un destete semiprecoce, cuando lo hago aproximadamente 4 o 5 meses de edad. Un precoz lo puedo hacer desde muy precoz a los 40 días hasta lo tradicional, que es de 2 a 3 meses de edad y cuando tiene 80 kilos. ¿Conviene hacer un destete precoz? Miren, en estos rodeos no se hicieron destete precoz, la preñez estuvo en el orden del 68% o acá 58%. Si se hizo destete precoz, la preñez obviamente aumentó. Perdón, digo obviamente y no es tan obviamente, porque esto es un rodeo con problemas nutritivos. Si yo tengo problemas nutritivos en el rodeo, obviamente el realizar el destete precoz me va a permitir aumentar las preñeces y por lo tanto aumentar los porcentajes de destete, compensando quizás el haber realizado la práctica. Ahora, si yo no tengo problemas nutritivos, no me conviene hacer un destete precoz, porque me conviene que el ternero gane kilos al pie de la madre y no tener que después darle comida en un comedero, no tener que después estar forzando esa situación que implica gasto de dinero. Cuando siempre conviene el destete precoz es para dos categorías. Una son las vaquillonas de primer parto, que conviene descargarlas para que logren desarrollarse bien y quedar preñadas del segundo parto. Y otro en el caso de que yo tenga animales en el caso que utilice la práctica de la que cría el último ternero y que por lo tanto si esa vaca la sé que la voy a sacar del campo,
le saco el ternero para que llegue gorda al invierno y que por lo tanto los kilos de la vaca y la mejor categoría de la vaca me va a implicar compensar con creces el costo de haber destetado y alimentado el ternero precozmente. Acá tienen una fórmula de cómo se puede hacer un destete precoz. Se los dejo para que ustedes después lo estudien con mayor detalle. Pero verán que se empieza con un concentrado más proteico, como todos los animales después de la lactancia, y se va aumentando la energía y bajando la proteína a medida que el animal va saliendo de ese estrés del destete. Acá están los alimentos balanceados en un comedero para los terneros de destete precoz, los terneritos. Otra vez una foto de los terneritos. Otra vez. Estos terneros están sanos, no hay diarrea, se ve que se ha manejado bien el destete. Este está un poquito chorreado acá, lo que indica que evidentemente acá sí hubo un poquito de diarrea, pero es limitado, la mayoría de los animales se los ve muy limpios y sanos. Otra fotografía. Bien, hablemos del entore de los animales, de cuándo lo voy a realizar y cómo manejo los toros. El entore lo tengo que realizar cuando las vaquillonas ya están desarrolladas, y las vaquillonas en general se desarrollan por edad y no por peso. O sea, un animal, si bien se atrasa la madura, llega a la pubertad por la falta de peso en los animales, en general a los 15 meses voy a tener, depende de la raza también un poco, voy a tener animales fértiles. Ahora, si tengo un animal fértil a los 15 meses, pero con bajo peso, que no ha llegado al 60 o el 70% de su peso adulto, al 60% de su peso adulto, si yo lo llego a preñar, ese animal probablemente aborte o va a llegar destruido al momento del parto, y por lo tanto va a perder el segundo parto y probablemente va a arruinar toda su vida futura, reproductiva futura. Por lo tanto, no tiene sentido hacer eso. Y en la zona árida, como los animales crecen más lentamente con sistema de recría que les implica crecimientos muy lentos, en general a los 15 meses no se va a poder preñar las vaquillonas, y por lo tanto espero un año más y las vaquillonas son preñadas a los 27 meses de edad. Bien, el entore, bueno, acá hay un error, perdón, el entore debe realizarse entre el 15 de enero y el 15 de abril, no va este signo de interrogación, ¿correcto? Entre el 15 de enero y el 15 de abril, en la época que nosotros sugerimos, o inclusive más, entre el 30 de enero y finales de abril, es la época que sugerimos para realizar los entores. ¿Cuánto dura ese entore? Tiene que durar 3 meses. Si el animal no quedó preñado al final del entore, no sirve preñarlo después. O sea, se puede quedar preñado, pero lo que va a suceder es que en el próximo entore va a llegar flaco, con un ternero muy pequeño, va a llegar con un animal lactante y por lo tanto probablemente pierde el próximo entore. Por lo tanto, el extender de más de 3 meses implica superponerse en el ciclo y por lo tanto seguramente no va a quedar preñado el animal en el ciclo siguiente. Por eso lo recomendado es parar a los 3 meses el entore. Selección de toro y manejo de toro es un tema que es una clase más, eso solo. Lo que sí voy a hacer es dejarle unas filminas con una serie de recomendaciones para el manejo de los toros durante el servicio, en las que no me voy a detener en este momento, sino que se las dejo a modo de apunte para que ustedes los vean después con tiempo. Bien, ¿y cómo repongo los animales del rodeo? Y, a ver, una práctica que quizás sea la aconsejable, es decir, vaca que llega vacía al momento del tacto, ¿cuándo se va a realizar el tacto? Y si yo termino el entore en abril, el veterinario necesita más o menos un feto de 40 días por lo menos de desarrollo. Por lo tanto, espero 40 días, 2 meses, y en mayo, junio realizo el tacto, y entonces ahí el veterinario me determina si el animal está vacío o está preñado. Una práctica que quizás debería ser la correcta es que todo animal vacío sale del campo y es cambiado por una vaquillona preñada comprada. ¿Sí? Bien. ¿Por qué otra característica puedo descartar un animal? Por el boqueo.
porque veo que ya no tiene prácticamente diente y por lo tanto con esto genero o la anoto como vaca cut que cría el último ternero y después la saco cuando el ternero esté chiquito, la engordo y la vendo al final del ciclo. Esto es lo que ya hablamos, ya descartar todo vientre parido que no presente una cría al pie. Tengo que descartar vientres que están enfermos o que están muy flacos. Y las vaquillonas que por que el veterinario al tactarla le detectó algún problema, le encontró un problema y las diagnostica como no aptas. Bien, la vaquillona es la mejor herramienta para el ordenamiento del rodeo. ¿Por qué? Porque si yo manejo bien la vaquillona y logro una buena concepción en mi segundo entore, tengo casi garantía de que la preñez general del rodeo va a ser muy buena. ¿Correcto? Tengo que lograr al menos el 66 para lograr preñar esta vaquillona, el 66% de su peso adulto al entore y el 80% al momento del parto. Y esto en una rodeo de cría se va a lograr con animales de 27 meses. En la pampa húmeda sí puede ser que a los 15 meses yo tenga el animal ya listo para ser preñado. Para lograr esto, el aumento del peso podestete debe ser de 500 y 650 gramos por día en estas vaquillonas que quiero lograr preñeces a los 15 meses. En Mendoza no voy a lograr estos engordes y por lo tanto no voy a poder hacer entore a los 15 meses. Hay que tratar, si ese animal está bien nutrido y está llegando en buenas condiciones a su primer parto, que su anestro postparto sea menor de 80 días. O sea, tengo que hacer en general un entore después corto para que solo queden preñados aquellos animales que sean fértiles al principio de o bastante cercano al momento del inicio del entore. Si lo preño muy tarde, pero es porque ese animal estaba flaco y probablemente va a perder el otro parto y estoy arruinando toda la vida de los animales. Bien, con respecto a la carga animal, tiene que haber un índice de sustentabilidad. Y el primer índice de sustentabilidad que tengo que manejar es la sustentabilidad del campo. O sea que el campo no debe ser degradado y debe mantener su producción a lo largo de la vida, de toda la historia de la ganadería que tenga de ganadera ahora y en el futuro, para las generaciones futuras. Si yo aumento la carga animal, la producción por animal va bajando poco hasta que llega un momento que cae muchísimo y la producción por hectárea va aumentando. ¿Por qué? Porque tengo más animales produciendo más terneros. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Bien, es difícil de determinar. Pero yo diría que para nuestra zona árida es que no dañe la ecología y que logre el animal destetar terneros bastante pesados. O sea, tengo que tratar de apostar a que esa vaca sea capaz de llegar con un ternero a los 6 meses con arriba de 140 kilos. Las equivalencias ganaderas para calcular la carga animal no es siempre uno en uno. Uno, ya vimos lo que era una vaca de 400 kilos que va a alimentar un ternero, que va a tener un ternero y que lo va a mantener la lactancia durante 6 meses. Y después, de acuerdo a los otros animales, a su otra característica, su peso y su categoría o sus meses de gestación, son distintos equivalentes vacas. Por lo tanto, por ejemplo, una vaca que está en su quinto o sexto mes de lactancia pesa más un equivalente vaca que una vaca como carga animal, que una vaca de 3 o 4 meses o que esté en el primer mes de lactancia. ¿Con qué índice me voy a manejar en un rodeo de cría? Tengo que saber y calcular perfectamente los porcentajes de preñeces, que es el número de vaca preñada sobre la vaca servida, el de parición, las paridas sobre las servidas, y el destete, los destetados sobre las servidas. Fíjense que son todos sobre servidas y no son en cascada, o sea, no es que paridas el porcentaje de paridas sobre las servidas, sobre las preñadas, perdón, o destetados sobre paridas, sino que todos, preñadas, paridas y destetadas, se dividen por la cantidad que fueron, digamos, que tuvieron la posibilidad de tener un ternero.
La reposición de hembras tiene que estar en el orden de 15-20%, lo que demuestra que la vida útil, o digamos al revés, si la vida útil de los animales es de 5 a 7 años, mi porcentaje de reposición va a estar en el orden del 15 al 20%. Esto no me voy a detener, pero es cómo se calcula la eficiencia de stock y cuáles son los índices que tengo que tener para lograr una adecuada eficiencia de stock del orden del 30%. En definitiva, son los kilos de ternero y vaca producido en función de los kilos que mantengo en relación a los kilos que mantengo en el campo, en pie. Bien, y vayamos ahora un poco a ver cómo se manejan las pasturas. Estamos siempre hablando de zona árida, ¿correcto? Y el concepto de rotación que tengo que tener para el manejo de la zona árida. Hay que tener claro algo. Las pasturas necesitan descanso, necesitan crecer, semillar y reproducirse. Si yo no permito que las pasturas crezcan, semillan y por lo tanto se reproduzcan, a la larga rompo la ecología del sistema y voy a tener cada vez menos productividad. Acá está como debe ser en lo posible comido, o sea, hasta la altura de un puño y no más que eso, si no le quito energía para su rotación invernal. Y quiero que tengan bien en claro que hay que tratar de durante el invierno se puede aprovechar todo el pasto tranquilo, digamos, porque esto es material muerto y no sirve de nada reservarlo para un año siguiente. Para el año siguiente. Nosotros planteamos que este pasto diferido que queda durante el invierno es un poco mi herramienta para ser más elástico en el rodeo. Nosotros planteamos que se debe bajar la carga animal, tener menos vacas entoradas produciendo terneros más grandes y que si un año llueve mucho y tengo mucho pasto, lo que hago es dejar terneros en recría para aprovechar este pasto invernal que voy a tener sobrante. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la gran cantidad de triclorequinita al final del invierno y animales que se dejaron para recriar. Estos son novillos que se dejaron para recriar y que anduvieron muy bien. Esto es un campo en Ñacuñá. Acá tenemos Setaria itálica, una de las mejores de nuestro campo, igual que triclorequinita. Triclorequinita aristida mendocina. Y este es un concepto, les voy a dar un ejemplo, hay muchísimos ejemplos de rotación, pero este es un ejemplo que está bueno si se puede hacer. Yo debería tener 4 potreros en el campo y decir, dejo uno descansar todo el año, establecer ese manejo. O sea, este potrero va a poder las plantas crecer, semillarse y reproducirse durante un año entero y roto los animales en los otros 3. Al otro año roto, o sea, uno de los potreros que fue pastoreado pasa a ser descanso y roto los animales en los otros 3 potreros. De esa manera, cada 4 años a uno de los potreros le va a tocar ser pastoreado. Recuerden que normalmente hay un potrero que se utiliza para los toros, que los toros van a ser llevados al potrero de las vacas solo en el periodo de entore. Hay veces que este descanso puede ser el de los toros, porque digamos va a tener una carga animal muy baja, son muy pocos animales, por lo tanto lo puedo considerar el potrero de descanso. Muchas veces se hace eso. Acá tiene una práctica que se está utilizando mucho y que logra multiplicar por mínimo 3 veces la productividad de cierto monte. Cuidado porque esto hay montes como el de la Valle donde no está probado que su uso funcione, pero sí los de mayor productividad, por ejemplo en la zona de los 300 milímetros o más, esto funciona, que constituyen pasar un rolo, este rolo que ven acá. Este rolo desmonta, rompe, entierra semilla y yo puedo ir inclusive con un cajón sembrador tirando semilla de gramíneas, por ejemplo el Buffelgrass, que es bastante utilizado, sobre todo en la zona norte. Acá en Mendoza todavía no está probado que se puede utilizar. Pero, por ejemplo, esto puede ser la zona de La Rioja, pasa el rolo, se echa semilla de Buffelgrass y luego se obtiene una pastura que tiene, si es con Buffelgrass, 10 o 15 veces mayor productividad que el monte original. A quien le interese podemos darle información sobre esta temática. Bien, acá tienen el monte original, el monte después cortado, después que pasó el rolo. Acá tienen cómo estaba la gramínea original y cómo después
se produce una gran productividad de gramínea en el campo, porque acá la sombra de los arbustos impide un buen desarrollo de las gramíneas en el suelo. Bien, y hablemos un poco sobre la perspectiva, o sea, qué es lo que opinamos que va a pasar con la ganadería de cría en un futuro. El mercado está rondando la zona de saturación, pero firme. Por lo tanto, si el país crece, debería haber crecimiento de la ganadería y por lo tanto del consumo de carne. Y si se cambia la forma de comercialización, hay también seguramente una mejora, una mayor demanda de cortes de calidad y de mejor animales, y por lo tanto esto implica seguramente una mejor situación para la ganadería de cría. Pero de todos modos, esta situación de estancamiento nos podemos decir que esto no podemos decir que va a mejorar y decimos que esto puede estar igual a futuro. La exportación, Argentina es el mercado estrella, la Argentina es la que tiene mejor nombre en el mundo, por lo tanto hay mucho futuro en la exportación. Pum para arriba, creemos que acá hay futuro para la ganadería. Si hay futuro para la ganadería, hay futuro para la ganadería de cría. Si logramos mantener un dólar equilibrado, se fomenta la exportación y por lo tanto se produce una relación insumo-producto favorable y por lo tanto se fomenta la producción ganadera. Hay estructura frigorífica para responder en el caso de que se aumente la productividad. Por lo tanto, vamos para arriba. Es un mercado en expansión, sobre todo por el crecimiento asiático, vamos para arriba. Sigue aumentando la superficie agrícola y entonces hay presión por el desarrollo de la ganadería de cría en las zonas áridas, pum para arriba. Y la producción tiene posibilidad de crecimiento por el lado de la incorporación, lo vimos los dos mapas esos de la clase anterior, por el lado de incorporación de más vientres en la zona árida y por aumento de la eficiencia de los rodeos, pum para arriba. Por lo tanto, a futuro podemos pensar que la ganadería va a ser negocio, la ganadería de cría también. Ahora tenemos siempre los nubarrones de la política que nos pueden arruinar todo esto que nosotros estamos pensando. Les dejo un ejercicio que les pido que hagan y les dejo también para finalizar unas preguntas que ustedes se supone que deben saber responder si han visto el video, si han prestado atención y si no, busquen por favor, googleen, busquen artículos y traten de poder responder las preguntas que les hago. Muchas gracias por su atención.